Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos al programa número 19 de Convencidos. Hoy vamos a hablar sobre cristianismo, conservador o revolucionario. ¿Qué piensan ustedes en sus casas? ¿Qué piensan ahora? ¿Y qué será que van a pensar cuando termine este programa? Ojalá que puedan verlo todo y que pueda sumarle esto a que tengan más argumentos a seguir pensando como lo hacían antes, a estar más convencidos que antes, o quizás a convencerse en un sentido diferente al que venían trayendo. Como siempre, desde Hora 60 te invitamos a que puedas sumarte a nuestras redes. Estamos en Facebook y en Instagram como Convencidos TV. Convencidos TV. Podés sumarte ahí y sugerir, criticar, preguntar. Para lo que quieras, estamos presentes ahí leyéndote a vos. Como siempre, nosotros desde Convencidos les comentamos a ustedes de frente cuál es nuestra postura ante cada uno de los temas que traemos acá para debatir, para pensar, para hablar juntos. En este caso, estamos totalmente a favor desde la producción de que el cristianismo tiene que ser revolucionario, más allá de que claramente tenemos ejemplos de los dos casos. Pero nosotros pensamos que la verdadera esencia del cristianismo es revolucionaria, viene a cambiar el orden de este mundo. Sin embargo, hoy vamos a ponernos un poco en personajes, ¿sí? Vamos a estar bastante en antis, usando argumentos de personas que están contrarias a nuestro pensamiento, y por eso la señal de tránsito que va a acompañar hoy este programa es a contramano. Vamos a estar a contramano de lo que nosotros pensamos para enriquecer así la discusión. Sin más preámbulos, presentamos en este instante al pastor David de Pascual, que es pastor de ICM Tigre, Iglesia de la Comunidad Metropolitana. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes, Andrés. Un placer estar con vos acá en el programa. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, primera pregunta, ¿qué es ICM, Iglesia de la Comunidad Metropolitana? Bueno, la ICM es una iglesia ecuménica e inclusiva. Nace hace 50 años de la mano del reverendo Troy Perry, un pastor pentecostal que es echado de su comunidad de origen al descubrirse su orientación sexual, que es homosexual. A raíz de esto comienza todo un derrotero, una historia fuerte que termina llevándolo hacia un intento de suicidio. En este intento él descubre, ¿no? En los momentos oscuros de la vida descubrimos la mano de Dios presente siempre. Y él descubre que era un hijo muy amado de Dios, que su orientación sexual no era un condicionamiento para que él no sea aceptado. Entonces comienza a prepararse y a congregar a algunas personas hace ya 50 años y de allí surge la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, una iglesia radicalmente inclusiva. Bien, para empezar, les comentamos, si es que todavía no lo conocen, a David, que hemos puesto también en nuestras redes, que hay un video circulando de unas chicas que en un martes verde, como se llamaba estos martes que antecedieron por mucho tiempo a la votación que se hizo el 8 de este mes y que dio que el Senado no aprobara el proyecto de ley del aborto legal. Sin embargo, en ese momento, en un martes verde, estuvieron un montón de personas religiosas apoyando este proyecto de ley, y se te hizo ahí, entre otras notas que salieron en Página 12 y en un montón de otros medios, un video que está muy, muy cercano al 1.000.000 de visualizaciones. Así que es un tema que muchas personas se alegraron de escuchar otra versión de lo que se opina desde la fe, otros argumentos desde los que puede defender esta iniciativa legal, ¿sí?, que apoya el aborto. Y sobre eso vamos a hablar hoy. También sobre divorcio, ley de identidad de género, matrimonio igualitario, separación de la Iglesia y del Estado. Hay un montón de cosas que han sido debatidas anteriormente, actualmente, y que se vienen también, que podemos verlo desde diferentes maneras, con argumentos cristianos también. Así que les recomendamos que se queden ahí y vamos para empezar a una primer pregunta que tiene que ver con que en Argentina se suele decir la postura de la Iglesia, y se da por asumido que es la postura de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin embargo, hay un montón de denominaciones que coincidían en estar en contra, por ejemplo, del aborto. Sin embargo, hay otras que oficialmente se comunicaron para decir, no, ojo que nosotros estamos a favor, y dieron sus argumentos. ¿Podríamos decir entonces que hay como dos ramas? Sí, esa es alguna manera de decirlo, pero yo creo que hay muchas más ramas.
El árbol de la fe tiene muchas ramas en las cuales podemos anidar. Personalmente considero que al ser tan diversas todas las personas, es lógico que haya diversas maneras de expresarnos, de practicar nuestros cultos y que podamos acercarnos a Dios de distintas maneras. Por eso algunos están más cómodos con los anglicanos, con los metodistas, con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, con los bautistas, etc. En general, vislumbramos los católicos, apostólicos, romanos, y hoy por ahí vemos esta otra rama de las iglesias evangélicas, pero más bien las pentecostales, muchas bautistas renovadas, ¿no? Que serían como las dos campanas que se escucharon fuerte en este último tiempo. Pero hay muchas más iglesias, como bien decís vos, Andrés. Metodistas, luteranos. Metodistas, luteranos, católicos no romanos. Sí. Es muy importante mencionar esto. Que se han manifestado a favor de la También, interrupción voluntaria del embarazo. Hay diversas opiniones, pero lo bueno es saber que hay diversas expresiones del cristianismo, valdenses, anglicanos, en fin, hay muchas denominaciones distintas. Y esto es muy importante para mencionarlo, porque lo dijiste bien, uno dice la iglesia y automáticamente asume la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y esto ha sido un gran inconveniente, ¿no? Porque digo, cuando uno menciona, esto dice la iglesia, y uno asume que todos los cristianos opinan de la misma manera. Entiendo obviamente que es una cuestión de poder, una cuestión política, ¿no? Quien define los términos puede... O sea, los términos del debate, el que los define como es, puede manipular los resultados y gana, de hecho, ¿no? El debate. Pero bueno, es necesario por ahí descentralizar esto, ¿no? Entender que las iglesias tenemos distintas expresiones. De hecho, ni siquiera el catolicismo romano es uniforme. O sea, tiene muchas órdenes, muchas maneras de expresarse. Coexiste en una diversidad. Pero bueno, siguen arrogándose como ser la única voz, ¿no? Eclesial. Y está demostrado que no. Bien, inclusive en el video este que mencionábamos recién hay muchas personas que se indignaban y que pensaban que vos eras un sacerdote católico por las vestimentas, claro, ¿no? Que denotaban que eras una persona, un pastor o cura o algo por ahí. Iban directamente a la crítica. Hoy estás con el cuellito clerical. Tengo con el cuello clerical. Me dicen padre, yo les digo que no tengo hijos. Me dicen cura y les digo que no tengo cura. Sí, lo del cuello clerical en realidad es protestante. Atención a esto, ¿sí? Nace con Lutero, que tenían, no sé si ubicás esas cintas blancas, largas, que tienen muchos ministros de algunas iglesias. Después esa cinta se fue acortando hasta llegar a este cuello de tela originalmente blanco, que identificaba a estos otros sacerdotes o otros pastores que se abrieron del catolicismo romano. Hace siglos. Hace siglos, por supuesto. Acabamos de celebrar 500 años de la Reforma Protestante. Pero luego el catolicismo adopta también esta figura, ¿no? Y también todo esto no es inocente. Digo, muchos gestos, símbolos, uno los ve y asocia directamente con la Iglesia Católica Apostólica Romana, siendo que por ahí son signos que se han absorbido de otros lugares, como el árbol de Navidad, sin ir más lejos, ¿no? Digo, son signos que vienen y símbolos que vienen de otras culturas, de otros lugares, pero bueno, a veces son comunes a muchas expresiones, ¿no? Esto identifica a los pastores en general. Bien. Cabe aclarar que desde este programa no queremos que nadie se ponga en contra de su propia fe si es que no lo desea hacer así, sino que uno puede estar con ciertas diferencias con la palabra de la denominación que uno tenga, sí, con la palabra oficial que tenga la denominación de uno, y es bueno que uno pueda ser siempre crítico, no solamente a nivel religioso, también a nivel político, deportivo, también con los dirigentes del club de uno, o con un montón de colectivos donde uno puede diferir del otro y no por eso está criticando, como uno puede criticar a su madre y no por eso deja de amarla o va a querer abandonarla simplemente por hacer alguna crítica y no obedecer ciegamente, en esta metáfora, correcto. Lo que ella diga. Así que no es para que nadie entre en crisis con su fe, sino para que uno pueda pensarlo de otra manera y quizás también exigir ciertos cambios, porque las instituciones son construcciones humanas y la gente desde las bases muchas veces puede ayudar a que la dirigencia se parezca más a lo que piensan desde las bases. Y vamos ya mismo a la siguiente pregunta, que tiene que ver con que muchas veces se escuchaba hasta hace unos años que, bueno, que las iglesias no tenían que meterse en cuestiones políticas o sociales, que eso iba por otro lado y que las iglesias se tenían que dedicar pura y exclusivamente a lo que llamaban que es lo de Dios, que sería rezar, cantar, ir a misa o al culto, como quieran llamarlo, reunión, depende de la denominación,
que es el domingo ir a la iglesia básicamente, y que entonces no se metían en la dictadura o después en democracia sobre los pedidos de justicia con respecto a las búsquedas de los derechos humanos, o no se metían en los 90, principios de los 2000, con los pedidos para que la dirigencia política de nuestro país dejara de tomar medidas y políticas que eran del hambre, básicamente, y sin embargo ahora han salido con toda su energía a manifestarse en contra del matrimonio igualitario, ley de identidad de género, aborto, etc. ¿No hay ahí como una, diríamos, contradicción en esto que antes no querían mezclar las cosas y ahora se meten de lleno? Bueno, sí, totalmente. Son actitudes muy contradictorias. De hecho, son contradictorias contra las bases de la fe cristiana. La irrupción de Jesús en la historia es un acto político revolucionario. Ya respondemos un poco a esta consigna del programa de hoy, ¿no? ¿Conservador o revolucionario? Bueno, claramente la figura de Jesús revoluciona el sistema en todo sentido, ¿no? Político, en relación a la justicia, la redistribución de las riquezas. Viene a replantearnos todo esto y hacernos pensar si efectivamente aquello que llamamos estar cerca de Dios o ser justos o una sociedad justa, si son tales, ¿no? Claramente Jesús lo que pone en evidencia es que la sociedad de su época no era justa, no estaba haciendo lo que Dios pedía. Entonces irrumpe en la historia para poner esto de manifiesto, o sea, levantando al impuro, purificándolo, reinsertándolo en la sociedad, no condenando a muchas personas que en general los sectores religiosos o políticos de su momento condenaban. Bueno, Jesús tenía una actitud radicalmente opuesta. Entonces, bueno, claramente estos sectores que ahora se levantan se contradicen en sí mismos, ¿no? Como dirían en televisión, no resiste el archivo, ¿no? Este movimiento se da porque lo que se sacude ahora es el statu quo, ¿no? O sea, se está empezando a modificar todo realmente y, como bien dicen en los cánticos feministas, cae el patriarcado, cae el machismo, y las iglesias que se constituyeron y se construyeron en torno a esta concepción del mundo ven sus bases sacudirse. Entonces ahí entra la desesperación y hay que salir al cruce y bueno, y si es necesario, como muchos están haciendo, conformar partidos políticos e involucrarse con tal de sostener la estructura de beneficios y de concentración del poder y de la opinión también, ¿no? Y opinión religiosa en este caso, que no es menor. Tiene mucho peso en nuestra sociedad. Bien, justamente lo mencionabas vos recién, salió la noticia en los principales medios que después de lo que llamaron un éxito, ¿no? Por el tema de que no se aprobó en el Senado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hay partidos de iglesias que se agrupan a veces en un concepto un poco vago, que es el de evangelistas, que ya dijeron que van a tener un partido y que están pensando jugar en el 2019 a nivel político partidario. ¿Vos celebrás esto o que la iglesia justamente se meta a militar, a marchar a favor o en contra de ciertas causas? A ver, que participen y militen, creo que siempre está bien. Demuestra que hay un sentido de responsabilidad. Bien. Lamento que se despierte ahora y con estos intereses, bien, ¿no? Después, como ciudadano libre, está perfecto, cualquiera puede organizarse y presentarse. Como creyente, y les digo que no me gusta. Porque no que participen, sino cuáles son las posturas que toman. Que participen, claro, no la postura. Sí, o sea, pues todos tenemos derecho a opinar. De hecho, por el Senado pasa un montón de gente opinando por las dudas, ¿no? Aclarando algunas perspectivas religiosas y teológicas y demás. Pero el tema es que nuestra sociedad es plural. Tenemos una alta tasa de comunidad judía, por ejemplo, en nuestro país, y es fantástico. Y tenemos musulmanes. Hay muchísimas personas con prácticas de espiritualidad africanistas, por ejemplo. Hay una diversidad de expresiones del cristianismo y de tradiciones orientales que deben estar garantizadas sus prácticas, ¿no? Porque cuando hacemos que un discurso de una determinada denominación o corriente religiosa tenga la hegemonía y llegue al poder, va a empezar a afectar al resto, como está pasando en Brasil, por ejemplo, ¿no? Miremos ¿qué está pasando ahí? Y de repente hasta se cuestiona, hay leyes que cuestionan que los cultos africanistas maten animales. Que muchos somos sensibles frente a estos temas, y bueno, obviamente no nos gusta, ¿no? Pero es parte de una cuestión cúltica, ritual, o sea que hay mucho para debatir. Bien. Pero hay grandes bancadas evangélicas.
Ahora, para Navidad comemos el pollo, hacemos asado, y eso no es no es una cuestión cúltica. Digo, no estamos matando animales para nuestras celebraciones también. Entonces, lo único que se hace es una corrida de una religión a otra, ¿no? De una ideología o una cosmovisión a otra. Y eso es insano. Es insano y se está haciendo desde las bancadas evangélicas. Por mencionarte un ejemplo, ¿no? Después se están yendo contra muchos derechos adquiridos para las minorías y demás. Y bueno, es todo un caso para analizar y no repetirlo aquí. Excelente. Bueno, entro ya de lleno en esta postura de anti, como suelo llamarlo, en esto de ponerme de una forma contraria a lo que la producción de nuestro programa pensamos y creemos. Pero vamos ya mismo a la próxima pregunta, que dice lo siguiente, ¿no? Ajá. Hay temas que no son, o casi no son mencionados particularmente en la Biblia, ¿sí? Como el tema del aborto o la identidad de género, que no es que aparecen un montón de versículos. No es lo que pasa con el tema de la homosexualidad, que sí se menciona varias veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Acá tengo una ayuda a memoria con unos versículos, nunca pensé que iba a leer al aire, versículos, me encanta, y además es la diversidad que tiene Convencidos de que tocamos un montón de temas. Levítico 18:22 dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, eso es una abominación. O Romanos 1:27, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Sabemos que hay dos cosas acá, que un versículo así tomado los pelos puede llegar a decir cualquier cosa, inclusive lo contrario de lo que quería decir, y también que a veces hay muchas cuestiones con las traducciones, porque se va pasando de un idioma a otro y parece que toma, según la versión que uno elija, de la Biblia, inclusive nosotros tenemos un montón de versiones de la Biblia para poder leer versículos y cambian muchas palabras. Sin embargo, ahí se dan muchas veces confusiones. ¿No está acá condenando claramente a la homosexualidad y catalogándola de un pecado? Bueno, no. La respuesta es un tajante no. Te podría resumir toda la respuesta en una sola palabra. Contexto. A ver, como bien vos decías, hay una frase que se hizo muy famosa de los 70 para acá, que hay un texto que sacamos de contexto, es un pretexto. En este caso, para discriminar. Pongámonos en circunstancia. Antes del Levítico, bien, tenemos el Éxodo. Que es el primer versículo que leí. Claro, vos leíste un versículo de un texto de Levítico. Antes, la carta o el libro anterior es el Éxodo, un pueblo que viene de salir de la opresión, ¿no? Está toda la historia de Moisés, se abre el Mar Rojo, están en el desierto, bueno. Esa es la parte que conocemos más. Claro, la más conocida. Ahora bueno, después de todo ese Éxodo y de la novela brasileña, etcétera, viene el Levítico. Es una exhortación, esto es parte de unas prescripciones para un pueblo que se tenía que diferenciar del resto, ¿no? Viene de prácticas paganas, ¿no? De adorar al sol, al dios esta, a la diosa otra. Bueno, venían con estas prácticas, 400 años ni más ni menos, o sea, estaban afianzadas. Entonces en el Levítico hay una serie de prescripciones que lo que intentan es reproducir la santidad y la perfección de la fuente que los llama al éxodo, a salir de la opresión, que es Dios. O sea, reproducir la imagen, la santidad, la perfección de este Dios que los saca de la opresión y de esta situación idolátrica. Entonces lo que buscan estos preceptos es justamente diferenciar al pueblo. ¿Para qué? Para afianzar su identidad de pueblo escogido por Dios. Por otro lado, utilizar la palabra homosexualidad en la Biblia es un anacronismo inadmisible, porque es una palabra que nace en el siglo XX para este lado. Son explicaciones que los científicos, los psicólogos nos dan para comprender orientaciones diversas a la heterosexual. Pero no había el concepto científico moderno de homosexualidad. Por lo tanto, si su Biblia dice homosexual, es una traducción errada. Hay una intención de quienes traducen o de quienes avalan esas traducciones de condenar ¿Y en el a idioma la original homosexualidad. a qué se hacía mención? Bueno, te mencionaba lo de los cultos idolátricos. En estos pueblos paganos lo que se remarca siempre, el llamado de Dios es a la justicia y a la misericordia.
no había mucha misericordia. Yo podría tener esclavos y abusar de ellos sexualmente. Era una práctica totalmente común. Y estamos hablando de esclavos que también podían ser hombres. ¿De acuerdo? Digo, esta práctica era totalmente habitual. Era parte de ciertos cultos también las relaciones sexuales. Y no se distinguía, ¿no? Puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Podría ser un momento orgiástico también, cúltico, ¿no? Como tributo a algún dios y demás. Entonces, de ahí la diferenciación y las prescripciones sexuales, para diferenciarse de las prácticas idolátricas. Entonces, y obviamente, perdón, y por ahí para redondear esto, para que el pueblo crezca, porque estaba la demanda de reproduzcanse, crezcan, ¿no? Pueblen la tierra, pero con este pueblo judío, el pueblo de Dios. Una práctica que no tuviera como fin tener hijos, era una abominación, porque la semilla, la simiente, o sea el semen, se estaba desperdiciando. Por eso dice, no vayas con varón como con mujer, porque estaba equivocado, el semen tenía que ir para otro lado, tenía que ser para reproducción, no para placer. O sea, el placer estaba en un segundo o tercer plano porque ahora había que hacer crecer la nación. Y hacer crecer la nación era tener más gente. El capital humano era lo primordial. Teníamos más gente, nos podíamos defender mejor, ejércitos más grandes, más gente trabajando. Tiene que ver con eso, responde a eso. Pero de ninguna manera condena la homosexualidad. La homosexualidad es la capacidad de sentir atracción emocional, afectiva, espiritual. Digo, es una conexión profunda, física, ¿no? De hecho, las orientaciones sexuales tienen este detalle que no necesariamente tienen que pasar al plano físico para que sea tal. O sea, yo podría tener una relación homoerótica con alguien más sin necesidad de tener una relación sexual con penetración, etcétera. Pero la orientación está. Entonces es un concepto inacabado, solamente habla de la opresión sexual el texto. Bien. Lo mismo el texto de Romanos 1.27, que de hecho, vuelvo a lo mismo, contexto. Romanos 1 al 17, o sea, los primeros versículos son buenas noticias, ¿no? Del 18 al 32 son malas noticias, pero ¿para quiénes? Para los opresores idolátricos, ¿de acuerdo? Del 24 al 27 están estas inmundicias que se nombran, y del 28 al 32 hay como una especie de catálogos de vicios, que llamativamente no hay ninguna alusión sexual en ese catálogo de vicios. Hay injusticia, hay opresión, hay violencia, entre la cual claramente puede entrar la sexual, pero no hay ningún condicionamiento, ni está catalogado como un vicio malo, ningún tipo de práctica sexual. Al contrario, quien escribe pone en el capítulo 2 lo que se llama una trampa retórica. Comienza hablando, ¿no?, de toda esta lista de vicios y demás, pero después dice, ojo, ustedes que condenan, no sean hipócritas porque hacen las mismas cosas, ¿no? Atención, es como este juicio divino hacia los jueces hipócritas que Dios hace. Pero Pablo habla de la humanidad entera, de cómo se descarrió en otro tiempo, en otras prácticas, y de que tenía que volver a Dios. No es una condenación hacia la homosexualidad, de ninguna manera. Perfecto. Vamos a seguir preguntando en el segundo bloque sobre matrimonio igualitario y sobre homosexualidad. Me interesa especialmente hacer esta pregunta. Un pastor dice, M, dado que tienen tanta apertura con la diversidad y que fuertemente están nutridos por personas que pertenecen al colectivo de la diversidad. Así que especialmente interesante hablar con ustedes este tema. También les recomendamos que puedan ver en YouTube los otros programas que hemos hecho. Uno hemos mencionado justamente, exclusivamente, el tema de la diversidad sexual y de género, y también en otro el tema del veganismo que venías hablando vos. Así que está todo relacionado, todo tiene que ver con todo, como se suele decir. Vamos a ir a una pausa en el segundo bloque, seguimos con más preguntas. Segundo bloque de Convencidos. David, ¿no es que Dios creó al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre? Bueno, de alguna manera sí, digo, hay una complementariedad biológica, si se quiere, que responde a este fin de procreación, pero hay una responsabilidad compartida también sobre la creación, ¿no? Podemos leer ahí Génesis 1, 27 al 31, pero de ninguna manera podemos inferir de los textos bíblicos una norma
de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Que nos imponga a los hombres tener necesariamente una relación sexoafectiva con una mujer, ni viceversa. Yo creo que hay una complementariedad y justamente esto que te decía, responsabilidad compartida sobre la creación. Dios encomienda ahí sean fecundos y dispone el cuidado de las plantas, de las semillas, de los animales y demás, que es un gran llamado ecológico, si se quiere, ¿no? Y volver al Génesis, pero no podemos inferir de ahí normas de heterosexualidad, de ninguna manera. Sería forzar al texto bíblico para que diga algo que queremos que diga, pero que no lo dice en realidad, ¿no? Bien, un poco lo mencionaste en el bloque anterior, sin embargo, no es ir en contra de la voluntad de Dios con el tema del matrimonio igualitario y la homosexualidad, con esta misión de poblar la tierra como un plan de Dios, como una misión que nos encomendó. Personalmente, y acá me salgo un cachito del rol pastoral, creo que ya estaría, ¿no? Con el tema de la natalidad. Tenemos que parar un poquito y poder saber administrar lo que tenemos y poder hacer que nuestras leyes puedan incluir a todas las personas y que podamos erradicar, está en nuestras manos, la solución a la pobreza, a la desnutrición y a tantas cosas que produce la falta de dinero está en nuestras manos. No hay voluntad política, ¿sí? Ni tampoco voluntad de muchos sectores religiosos de llevar adelante esta tarea. De ninguna manera se sale del plan de Dios tampoco las relaciones homoeróticas o diversas, la relación que quieras tener, porque Jesús bendice el amor. Y ese es uno de nuestros eslogans en ICM. Jesús bendice el amor, nosotros también. Como cualquier cuestión natural, siempre estuvo presente la homosexualidad y la diversidad en la Biblia. Sucede que las interpretaciones hegemónicas han ocultado esta diversidad, ¿no? Al no contarla, al omitirla deliberadamente, nos han llevado por caminos que invisibilizan lo diverso y lo radicalmente diverso que es el texto bíblico. Podemos, por ejemplo, mirar Lucas 7, la historia del centurión romano. En la Roma de aquel momento era habitual que cuando se iban los centuriones a pelear y demás tuvieran esclavos con los cuales mantenían relaciones sexuales. Lo llamativo de este texto es que el esclavo era muy amado por este centurión. Y casi se me viene a la cabeza la imagen de La jaula de las locas, esta película que cuando van los padres del novio no querían mostrar que en la casa eran dos hombres, ¿no? Los padres de la novia. Entonces deciden tratar de evitar a toda costa que llegaran o camuflar la situación. El centurión romano hace lo mismo, le sale al cruce y le dice, no vengas, porque una palabra tuya va a bastar, pero no soy digno de que entres a mi casa. Y Jesús bendijo la fe y bendijo esa relación y sanó al centurión, no los condenó para nada. Bien, con esto que vos decías de la natalidad y demás, tiene que ver con esto de poder decidir uno mismo qué familia y cuándo procrear, etcétera, con el tema de, por ejemplo, muchas denominaciones que se opusieron a la ley de educación sexual integral y con el tema de que estaban en contra de los preservativos, algunas iglesias católicas y evangelistas, todo eso. ¿A eso te referís? Sí, también, la educación sexual integral es fundamental, porque no solo nos ayuda a poder planificar a conciencia los embarazos y la construcción de nuestras familias, que así debería ser siempre, sino de evitar un montón de otras cuestiones de salubridad. Hoy, actualmente, y creo que es fruto de esta no implementación de educación sexual integral, se disparó la tasa de transmisiones de VIH en adolescentes. Hoy no podemos desconocer que los chicos y las chicas o las chiques comienzan más temprano su actividad sexual y lo hacen sin ningún tipo de conocimiento ni de herramientas a mano, sin tener la confianza de que alguien, un adulto, les cuente, les muestre, les ayude, les guíe. He leído que dicen que es perversión la ley de ESI, que les va a enseñar a hacer cosas que no son. Barbaridades escuchar. Hablar de pornografía. Está demostrado en los países más avanzados, podemos mirar países de Europa, que hablan desde muy temprana edad de la educación sexual y del sexo. Y eso también nos ayuda a trabajar un área muy espinosa, que es la de los abusos. Cuando los chicos toman conciencia de que algunas situaciones son de abuso,
podemos abordar de manera temprana y evitar catástrofes y arruinar vidas, ¿no? Digo, claro. Evitar abusos sexuales a través de o sea, que los chicos se puedan empoderar y conocer un montón de cuestiones para evitar ese tipo de abusos gracias a la ley de hoy. Porque comprenden lo que está pasando. Ahora, cuando un grande les miente y se empieza a abusar de esa situación, lo hace porque la criatura no está empoderada y no sabe. Claro. Entonces es abusada. Yo creo que lejos de ser una perversión, sería una gran bendición que podamos permitir todas las denominaciones cristianas y apoyar, de hecho, y promover, aún dentro de nuestras instituciones educativas, la difusión de la ley de educación sexual integral, tal y como está, y aportando la perspectiva de género. Es muy importante. Bien, y hablando de género, identidad de género. ¿No es ir en contra de la voluntad de Dios, justamente, que una persona que nació hombre o mujer, ¿sí?, después ya elija cambiarse de género? Bueno, yo tengo la fe puesta en alguien que es trans y que es Jesús, nada más y nada menos. Este Dios que deja su naturaleza divina para asumir una identidad humana, una corporeidad que le era ajena, ¿sí? O sea, deja su naturaleza para asumir otra. De una cuestión más etérea, podríamos decir, a una cuestión claro, física. Y justamente, ¿no? Toma una figura concreta. Tampoco, digo, no podemos fehacientemente hablar de la genitalidad de Jesús ni nada por el estilo. De hecho, es muy llamativo que su procreación se da de manera divina, según nuestra fe, y solo con intervención de mujer. O sea que Jesús técnicamente tiene solo cromosomas femeninos. Lo cual, lo biológico, eso es biológico. Biológicamente lo haría una persona bastante queer, ¿de acuerdo? Para tenerlo en cuenta, ya que tanto argumento biológico, digo, tendríamos que tener en cuenta esto, de que el único ADN que interfiere es el de la mujer, o sea que solamente tiene esos cromosomas. Pero bueno, este Cristo de alguna manera es un Cristo trans, ¿no? Porque transgrede su naturaleza divina para asumir una naturaleza humana. Y todo eso para llevar a cabo el gran plan redentor, ni más ni menos. También estamos frente a este Dios que le encanta cambiar de nombres y redireccionar la identidad de las personas. Lo vemos desde el comienzo. Abraham, después, cuando tiene su encuentro y es redefinido el rumbo y destinado como el padre de la fe, pasa a ser Abraham. Le cambia el nombre. Y así, ¿cuántos cambios de nombres hay a lo largo? Los mismos discípulos. Hay que nacer de nuevo. Claro, hay que nacer de nuevo. Y yo creo que las personas trans hoy son, de manera primordial, esos cristos, esas cristas que nos vienen a ayudar a descubrir de manera renovada el plan de la salvación de Dios para toda la humanidad. Yo creo que son una gran bendición, porque tienen un valor, un coraje para asumir su identidad, ser quienes son y darnos lecciones tan grandiosas y tan necesarias que muchos de nosotros y nosotras, personas cisgénero, no tendríamos ese coraje. Bien, algunos dicen que lo que ya está votado no hay que volver a debatirlo porque hay que avanzar. Sin embargo, sabemos que si bien la ley de divorcio ya tiene muchos años en la Argentina, sin embargo hay un montón de denominaciones que todavía siguen condenando que una persona se divorcie y todavía siguen excluyendo al divorciado, todavía siguen maldiciendo un casamiento en segundas nupcias o directamente lo prohíben. Dicen, acá no te vas a poder casar, pero esta es mi denominación. No, acá no, porque vos ya estás casado. Y empiezan con esto de que 1 Corintios 7:10, que dice que la mujer no se separe de su esposo, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa, o según Mateo 19:6, que dice, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre, que es justamente el versículo que más se utilizó en ese momento para que no solamente parte de la Iglesia Católica, sino un montón de otras iglesias se opusieran fervientemente a la ley del divorcio. Bueno, volvemos a lo mismo, contexto. A ver. Porque si seguimos leyendo, en el 1 Corintios 7, en el versículo 25, ya hay excepciones para esas reglas, que se dieron recién como absolutas, ¿no? Entonces, hay que ponerse siempre en contexto. Claramente el matrimonio, como lo concebimos, es un don, un carisma. De hecho, vemos a Jesús, Mateo 19, versículo 11, que habla de esto, ¿no? Dice, es un don, pero no es para todos. Algunos pueden, otros no.
otros son eunucos, que ahí es un concepto muy interesante para desarrollar, porque es un concepto diverso. Pero lo cierto es que la Biblia no ofrece absolutos. Eunucos eran estos hombres que eran como castrados con ciertos fines. Pero también es un eufemismo, ahora que estamos en una época de tantos eufemismos, para referirse a aquellos que eran parte quizás de funciones sacerdotales o de cortes de las esposas del rey, que no tenían riesgo porque tenían ciertas actitudes, hoy lo que podríamos denominar a una persona gay, por ejemplo, no estereotipada, que respondían a esto. Entonces no significaban un peligro para la... Sabían que como era gay no iba a embarazar a la mujer no había riesgo. De hecho, hay todo un sistema, habla de eunucos que nacen así por el reino de Dios. Sería raro pensar gente que nace directamente con un pene pero sin testículos, o ya estaríamos hablando de que Jesús habló de intersexualidad, ¿no? Entonces hay mucha interpretación ahí. Pero lo cierto es que es un don que no todo el mundo tiene. Y claramente no aconsejaría a una persona seguir con su pareja si ésta la violenta, por ejemplo. Eso lo dice la Biblia. No, esto es una visión pastoral. ¿Cómo podemos forzar, ya que hay tantas interpretaciones, denominaciones? Acá dice que el hombre, y no te podés separar y tenés que unirte. Pastoralmente, ¿podemos obligar a las parejas a seguir adelante cuando hay distintas situaciones que ponen de manifiesto que hay vidas en peligro o que esa relación es totalmente insana? Sí, lo dice. Sí. Tal cual. Entonces, hay que tener en claro esto. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10, nos llama a vivir en paz. Entonces, si tu pareja te vuelve loca, yo diría, mejor fíjate, redefiní las reglas, o a veces, como bien dice ahí también, es preferible andar solo que mal acompañado, ¿no? Bien, aborto, el tema del año a nivel político. El año que viene seguramente será el tema de las elecciones, pero en el 2018, sin dudas, el gran tema político y de discusión, no solamente en diputados y en senadores, sino en cualquier esfera, en cualquier mesa de familia o bar, fue el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los principales argumentos para estar en contra de este proyecto que finalmente fracasó fueron religiosos, ¿sí? Fueron relacionados a la fe. Entonces, acá hay algo que fue muy polémico de este video, que citamos por tercera y última vez, con respecto a lo que vos dijiste, y casi llegó a 1 millón de visualizaciones, que tiene que ver con que vos decías que Dios mismo le ha preguntado a María si es que ella quería quedar embarazada del Salvador del mundo, y que ella decía que sí. Sin embargo, si uno va directamente al Evangelio de Lucas, parece más una imposición, que le dicen, bueno, María, vos sos la elegida, y que después ella dice, yo soy sierva de Dios, sí, como no, que algo que le hayan preguntado. ¿Cómo es esto? ¿Le preguntaron o no? Bueno, claramente la traducción no nos traslada una pregunta, pero hay algo fundamental, el consentimiento. Contradecir un poco esta propuesta que yo hacía como una visión alternativa, digo, Andrés, tenemos que ver qué buscamos cuando nos acercamos a los textos bíblicos. Si busco motivos para discriminar, probablemente los encuentre. Si busco motivos para unir y para solidarizarme, tal vez los voy a encontrar también, seguramente. Si busco motivos para matar, va a haber, y para condenar también. Si busco motivos para salvar, solidarizarme, sanar, los voy a encontrar. ¿Qué intención tenemos al acercarnos al texto? Bueno, mucha gente se violentó, y estoy hablando de sectores religiosos con actitudes muy violentas en torno a este debate, lo cual nos llama poderosamente la atención como creyentes. María Dalsi es la típica mariología de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Que la posiciona como corredentora del plan de salvación, justamente por el sí de María. Esto es catolicismo básico. El sí de María, decir que dijo sí, a que dio el consentimiento, son sinónimos. Dio su aprobación, otro sinónimo. Digo, Dios en toda su sabiduría probablemente ya vislumbraba la respuesta de María, ¿no? Y sabía que le iba a decir que sí, pero sin embargo, como acción pedagógica, permite que en el diálogo entre la palabra de María y que diga, bueno, que se haga tu voluntad. Es como que yo te diga, no sé, no hay una pregunta, pero sí te digo, che, David, vamos para convencido, bueno, dale. En ese bueno, dale, aunque no fue una pregunta, hay como un consentimiento. Exactamente, está implícito, si no es tácito, pero está implícito. Y
aceptar nuestra fe en esta concepción virginal de Jesús es aceptar que María tomó decisión sobre su cuerpo. Si no, estamos negando la base de nuestra fe. Y voy a esto porque es el origen de nuestra fe, la llegada, ¿no? De Jesús. Veamos su concepción, cómo es radicalmente diferente. Una concepción virginal, no intervienen los hombres, la mujer era un objeto en ese momento, no decidía, era propiedad, literalmente propiedad, como si yo tengo este vaso, tenía una mujer y respondía a mi necesidad, y era de mi casa y la reproducía como cuanto yo quería. Y Dios hace una puesta en valor de las mujeres. Y no habla con ningún hombre, podría haber hablado con el alto sacerdote, con un montón de otra gente. Sin embargo, habla con María, una campesina, dedicadísima al plan de Dios, que termina diciéndole que sí. Supongamos, vamos a ser un poco autocríticos con la fe, que Dios no es omnisciente. Entonces, ¿estamos creyendo en un Dios que le iba a imponer un embarazo a María? Aunque ella no quisiera. Aunque ella no quisiera, ¿le iba a embarazar igual? Yo en ese Dios no quisiera creer. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver después con la pregunta del no matarás, hablando del aborto, que fue el gran argumento. Decían, no quiero estar en contra de este mandamiento, así que no voto a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue lo que terminó ganando por mayoría en el Senado. Así que hacemos una pausa y ya volvemos con esa respuesta. Último bloque de Convencidos y quedó una pregunta pendiente en cuanto a la respuesta del no matarás. ¿Qué pasa con ese mandamiento y el aborto? Bueno, hay un trabajo excelente que ha hecho la profesora María de los Ángeles Roberto, que es de la Iglesia Metodista, que es muy recomendable realmente su trabajo. Es extenso, ¿no? Uno puede leerlo, pero extraje algunas cosas fundamentales A ver. De su respuesta. Primero, no matarás, este quinto mandamiento, no es universal. Porque de hecho en los textos bíblicos Dios manda matar a un montón de gente en determinados momentos, ¿no? Entonces no podemos inferir una norma universalista en este quinto mandamiento. De hecho, en el Pentateuco, todos los menores de un mes no eran considerados personas. ¿De acuerdo? No eran tenidos en cuenta. No de embarazo, sino de vida. Claro, claro. Entonces no ingresaban al censo, por ejemplo, ¿no? Para que te des una idea de cómo eran considerados. Hay solamente algunas menciones bíblicas, Éxodo 21, 22 al 23, que como consecuencia de una pelea, si la mujer era lastimada y fruto de esto sucedía el aborto, el que había ejecutado esta agresión debía pagarle una multa al afectado. Volvemos otra vez al concepto de propiedad de la mujer, ¿no? Le hizo perder Tenía que pagar al hombre. Claro, le tiene que pagar al hombre porque acaba de perder lo que podría ser futuramente mano de obra, etcétera. Digo, para eso venían los hijos, ¿no? Que tenían. Entonces, ahí tenemos mencionado esto. Y después, Números, capítulo 5, versículo 11 al 34, inclusive hay un aborto sacerdotal. Atención, sacerdotes practicando abortos. Números 5, 11 al 34, que era por un recelo del esposo. Si el esposo suponía que hubo infidelidad, le hacían tomar lo que se denominan unas aguas amargas, que son aguas que tendrían, podríamos explicarlo de alguna manera, hasta residuos fecales, para que te des una idea, ¿sí? Esto, al beberlo, le provocaba el aborto a la mujer. Entonces, si efectivamente esto acontecía, comprobaban la infidelidad. Si no pasaba nada, si no abortaba, es porque no había estado con ningún otro hombre. Y hay que remarcar esto, un aborto practicado por el sacerdote. ¿De acuerdo? Entonces no podemos poner una norma escrita en un contexto, determinado contexto social, político, etcétera, para inferir una norma universal hoy, año 2018, en la legislación argentina. Bien, vamos con el tema machismo, que atraviesa prácticamente todos los programas que hemos hecho y nos encanta, por supuesto, hablar de feminismo, machismo, patriarcado y, por supuesto, siempre nos hemos planteado desde la lógica antipatriarcal en nuestro programa, pero seguimos en este personaje. Realmente no es muy machista la Biblia. Fue escrita por hombres para que lo lean hombres, ¿sí? Y prácticamente cualquier estudioso de la Biblia te va a decir es machista. Por ejemplo, a ver, hay un montón de ejemplos, pero Efesios 5:21, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor.
porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Entonces, ¿no da un mensaje la Biblia que es puramente machista? Bueno, tenemos que ponernos otra vez en contexto, ¿no? Estamos hablando, en este caso, esta cita de un Pablo que viene de la sinagoga judía, un espacio creado y conducido por hombres, en una sociedad que, como bien venimos viendo, que es netamente machista, la mujer un objeto y demás. Entonces, está esta visión cultural, ¿no? Y todo este contexto muy patriarcal presente, que hace que es una cuestión machista. Y a lo largo del tiempo, quienes eligieron los textos del canon fueron hombres, quienes llevaron adelante las interpretaciones fueron hombres. Entonces es lógico que hoy podamos sentir todo este machismo. Está latente, está patente. Yo creo que la clave, vuelvo a lo mismo, es la figura de Jesús. Tenemos que avanzar en una lectura de amor y misericordia. Sometimiento de la iglesia en cuanto a obediencia a Dios y a Jesús, que nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo fue Jesús justamente con las mujeres? Bueno, las mujeres son las grandes discípulas de Jesús, ¿no? Aunque otra vez hayan sido invisibilizadas, ¿no? Por años de interpretaciones machistas, justamente. Estas mujeres fueron las primeras testigos del Jesús resucitado, fueron las que se quedaron en la cruz cuando fue justamente crucificado Jesús, cuando los varones huyeron. Fueron fundamentales y muy valiosas las mujeres en la historia bíblica. Bien, última pregunta, se nos acaba el tiempo. Sin embargo, te quería preguntar, ¿qué le podrías decir a esa persona que está ahí mirando y que ha tenido una experiencia personal por la cual ha salido dolida, defraudada por alguna denominación en la que participó, o por las personas que sin haber participado escuchan un montón de cuestiones y dicen, la verdad que la iglesia es opresión, machismo, y que no quieren saber nada con todo eso, sino que piensan que sus ideas políticas y demás van por otro lado, que no tienen nada que ver con la fe? ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, seas quien seas, donde sea que estés, como seas, la fuente universal de todo bien y que creó todo el universo, te ama y te soñó como sos y cree que sos fabuloso, fabulosa. Eso es muy importante. Las estructuras eclesiásticas a veces no responden necesariamente a esta voz profética que Jesús nos pide que seamos. Si nos toca salir de alguna iglesia, por algo es. Y tal vez tenemos que empezar esa caminata por el desierto, pero hay una tierra prometida, un lugar nuevo y bueno al cual llegar. No pierdan jamás la fe, no pierdan la esperanza. Dios nos ama profundamente y eso es lo que siempre tenemos que tener como convicción. A quienes quieran y deseen acercarse a nuestras iglesias, pueden venir. La mesa siempre está abierta para todas las personas. Redes. En Facebook, Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Tigre. Es largo, lo sé, pero bueno, es la mejor manera de encontrarnos inequívocamente, porque creo que hay alguien que ya usa la sigla ICM. Si no, nos pueden escribir un email, icmtigre@gmail.com. ZN por zona norte. Zona norte, correcto, aquí de Buenos Aires. Tenemos comunidades en distintos puntos del país y que son radicalmente inclusivas y que procuran ser un poco aunque a veces nos puede fallar, ¿no? Las estructuras eclesiásticas a veces fallamos un poco, pero procuramos ser esta voz que denuncia la opresión y la maldad y que apuesta por la diversidad de Dios. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y éxitos, por supuesto, en esta misión que intentan cumplir. A ustedes también los invitamos a que puedan sumarse a las redes de Convencidos. Simplemente tienen que buscar Convencidos TV, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí pueden dejar también todas sus dudas, pueden volver también sobre cada uno de los temas que hablamos y encontrar los links que tiene Hora 60, este canal, con cada uno de los programas que hemos hecho desde este ciclo que está por cumplir 20 emisiones la semana que viene. Y hablando de la semana que viene, nos reencontramos con ustedes el próximo lunes a las 18, como siempre, por hora60.com para debatir en vivo y seguir pensando juntos otras maneras de ver la realidad. Esa es la misión que tenemos nosotros cada lunes y esperamos que ustedes se sientan también llamados en esta idea de crecer, de cambiar, de pensar, de evolucionar.
Nos reencontramos la semana que viene.